Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida, especialmente después de esa noche extraordinaria de 30 de mayo en que aquí tiramos la casa por la ventana. Seguramente algunos pudieron ver, otros pues que no han podido ver nuestro gran sorteo por el Día de las Madres, pues está disponible en nuestras redes sociales también para que puedan disfrutar de ese momento en que escogimos a varias personas que se pusieron en contacto con nosotros para participar en el gran sorteo y pues salieron con sus beneficios, con sus premios bonitos, decíamos, durante esta noche de 30 de mayo en que celebramos a las madres nicaragüenses. Pero bueno, en esta edición, Sumando Vigores, hablamos ahora de los hechos relevantes, aparte de este hecho del Día de las Madres, hablamos de otros hechos relevantes ocurridos en los últimos días. Y me parece que una de las cosas más interesantes, estamos con Bismarck Ciero, sociólogo, es que este jueves en Estados Unidos, la corte que estaba llevando el caso el caso penal contra el expresidente Donald Trump, obtuvo un veredicto del jurado que encontró al expresidente culpable de 34 delitos que tienen que ver principalmente con la falsificación de registros comerciales. A ver, para ponerlo más o menos en términos sencillos que todos podamos entender, eso sería algo parecido a que acá nosotros le pagamos a Bismarck, pero en vez de que aparezca Bismarck o la Fundación Cielo, aparece otro nombre que nos sacamos debajo de la manga para que en la contabilidad a la hora de los registros no se vea que nosotros le estamos pagando a Bismarck, sino a otra persona, a otra figura, ¿verdad? Más o menos en ese sentido es que encontraron culpable al expresidente Donald Trump, especialmente por la falsificación de registros. Este es un caso en el cual se está acusando al expresidente Trump por un acuerdo de confidencialidad que firmó con una actriz de cine para adultos, con la cual tuvo una relación extramarital en el 2006, y le pagó justamente para que ella no dijera nada, para que ella se quedara callada y no contara la historia que había estado con el expresidente Trump manteniendo relaciones. ¿Ah? Ella misma, hace unos años, un par de años, reveló que le habían pagado y dijo que había sido sobornada para no decir que había tenido relaciones con el expresidente Trump en el año 2006. Y de ahí se desprende todo este caso penal, ¿ah? En el cual ha sido encontrado culpable. El 11 de julio se va a dar la sentencia. Bismarck, al hablar acerca de esta información, Bismarck me decía, va preso. ¿Ah? Y yo le decía, no sé, no creo, ¿ah? Me parece que no. Y eso es lo que dice el expresidente Trump, que este viernes ya dio declaraciones en la Torre Trump, en la Quinta Avenida de Nueva York, en Manhattan, diciendo que no va a ir y que además va a ser presidente de los Estados Unidos. Va a apelar cuantas veces sea necesaria la sentencia y la misma causa, la va a apelar cuantas veces sea necesario, dice el expresidente Trump. ¿Insistís en que va preso? Sí. ¿Qué sigue después, digamos? O sea, son 34 cargos. Iniciaron con cargos menores en Nueva York y en la medida que fue creciendo, él acusa a Biden y a todo el resto de campaña sucia. Dice que están ocupando la justicia como un arma política para evitar que él sea presidente. Pero algo que es normal en Estados Unidos, ¿no? Y que usa Estados Unidos por todo el mundo, ¿no? Aquí lo hemos abordado, la judicialización de la candidatura para desaparecerla. Hay varias preguntas que quedan ahí. Cuando yo te preguntaba, ¿va preso o no? Porque lo primero que te imaginas, 34 cargos y unánime, o sea,
te trasladas a tu mundo paralelo, pues, el comparativo en Nicaragua, tu justicia, 34 cargos, esto y lo otro. Lo más seguro que si no tenés casa por cárcel, la tenés cerca, pues. Uno, ¿verdad? Trump abandonó la corte como un hombre libre. El juez Juan Menchán anunció que será sentenciado hasta el 11 de julio a las 10 de la mañana. Escuchó muy amablemente, le sonrió y él dijo que la mejor sentencia era la del primer martes de noviembre. Que él es el candidato, no ni siquiera virtual, candidato republicano. Y Sí, que, porque esa es una cosa muy importante, esto que está diciendo Bismarck. Todavía los candidatos no han sido escogidos. Va a ser en las convenciones del mes de julio, en la convención republicana y en la convención demócrata, en donde se va a escoger a quiénes son los candidatos que representarán a estos partidos el primer lunes de noviembre en las elecciones de los Estados Unidos. ahora, el juez que va a condenar o va a hacer el fallo de la sentencia de los cargos que está, tiene pues, le llaman jurídicamente, les dicen atenuantes, creo, hice la consulta. Uno es la edad, 77 años. Dos, que no tiene antecedentes penales, ¿verdad? Pero tiene causas que fueron abiertas, varias causas abiertas por varias razones, incluyendo defraudación fiscal. Y que mantuvo silencio en 5 o 6 incumplimientos de las órdenes emitidas por las cuales ya pagó una multa. En Estados Unidos la gente habla, es Vox Populi, vocabulario popular, no le toques la plata a Tío Sam, vos le pagas a Tío Sam y no tenés problema, ¿verdad? Él le tiene varias cuestiones de evasiones fiscales, mercantiles, pero al final pagó unas cuantas multas y como ya pagó multas, ya demostró ser un ciudadano no tan malo, ¿verdad? Él cumplió con su obligación de una u otra forma. Aunque lo obligaron porque lo multaron, cuando ya te multas porque te obliga el fisco porque no has pagado. O sea, el que está multado es porque lo obligaron, no porque había ido voluntariamente. Pero sin embargo lo ven voluntarioso el hecho que él pagó la multa, honró la multa, pues. Y que es un anciano de 77 años y que es candidato a la presidencia. Y eso podría darle una libertad condicional bajo supervisión. Lo que pasa es que una vez que se produce la sentencia y la sentencia queda firme, yo entiendo que pierde sus derechos políticos, es decir, que podría perder su derecho a ser electo, ¿no? Es decir, a poderse presentar como un candidato por cuanto no tendría derecho a presentarse como un candidato y perdería derechos ciudadanos por cuanto tendría que perder también su libertad total y absoluta, que es la que tiene hoy día. Por eso es que él dice, vamos a apelar. Porque ¿qué pasa? Mientras la sentencia no esté firme, él mantiene sus derechos políticos y ciudadanos. ¿Ve? Entonces puedes ser electo, puedes optar a ser candidato y resultar electo. Uno, las apelaciones o estas causas no son causas que se resuelven en 48 horas ni en 10 días. Son causas que duran varios meses, inclusive años. Es decir, que él podría ganar la presidencia de los Estados Unidos en noviembre y no tener una sentencia firme y culminar su mandato 4 años más tarde y todavía no habría una sentencia. Podría ocurrir que todavía no haya una sentencia firme. Podría ocurrir, ¿verdad? Es decir, a eso es a lo que él está apostando. Ok, vamos. Ya nos preguntamos lo que sí es posible o no, ¿verdad? ¿Qué va a hacer, güey? ¿Irá Trump a la cárcel? Yo me lo pregunté y hice algunas consultas y busqué información. Hablé con un señor Nica, jurista, hermano del padre Toño, Salvador Orochena, Que por cierto, el padre Toñito, felicidades por eso, ese cumpleaños, 79 años. Padre sí, Toñito. el hermano de él vive 40 años en Estados Unidos, Salvador Orochena, y le hice la consulta porque daba la casualidad que nos encontramos en el cumpleaños y todo, y entonces, y él me decía, ¿vos querés que Trump va a la cárcel? Pues sí, yo desde aquí te diría que sí, le digo yo, pero vos sos el abogado, vos sos el experto allá, vivís en Nueva York. Él dice que en Nueva York, si bien es cierto,
fue declarado por todos los delitos, los que son delitos graves clase E, y ahí me explicó que es la clase E. Es una categoría menos grave según la ley en Nueva York, pero aún así sigue siendo grave y podría conllevar una pena máxima de 4 años, que eso sí lo lleva. O sea, eso sería como la opción, bueno, no voy a ponerle nombre, una opción que él va a la cárcel, por lo menos va a estar 4 años preso, si va a la cárcel. Por la edad, por su carencia de antecedentes penales, por lo que esos son los como atenuantes que le ayudan a ellos, atenuantes fue lo que me dio la palabra, y que el juez puede ver que es una pena menor y que no es violento y que no sé cuánto y que es un virtual candidato porque no es candidato oficial, no hay candidato oficiales. Y lo último que dicen, eso podría ser, si le aplican toda o sea, el ABC jurídico tendría que estar 4. Pero hay una salvedad, me dice el final, una llave. En Estados Unidos, los expresidentes de la República, caso Trump, tienen derecho a ser protegidos de por vida. Y deben de hacer uso del servicio secreto de al menos 4 a 5 agentes de seguridad. Y si él cae preso, van a quedar preso con él 5 agentes de seguridad. Te la dejo ahí, pues. Sí, pues, pero es decir, una cosa es que tenga protección de por vida, pero eso se resuelve fácil. En el caso que tuviera que quedar detenido, le pueden dar casa por cárcel. La Torre Trump como cárcel. Casa por cárcel, pues, y ya está, pues no lo meten a un centro penitenciario, ¿no? Pero es que la apuesta de Trump y la apuesta de los analistas es que eso no va a llegar a ocurrir. Es decir, que no va a llegar ni siquiera a ese punto. ¿Ah? Porque los vericuetos jurídicos pueden permitirle a él alargar la causa durante mucho tiempo y poder correr libremente como candidato a la presidencia. En el caso que se resolviese esta causa y ya quedase una sentencia firme, siendo el presidente de los Estados Unidos, está difícil que lleguen a buscarlo a la Casa Blanca y lo esposen, lo metan a una patrulla y se lo lleven a una prisión. Está difícil. ¿Ah? Está difícil que le digan la Casa Blanca va a ser tu casa por cárcel. Está difícil. Porque de una u otra forma, aunque la causa es anterior a su cargo, que tiene inmunidad, el cargo de presidente, en el caso que él ganara las elecciones, que es lo que aparentemente podría suceder, ¿verdad? Que él gane las elecciones, sigue siendo el candidato favorito en los Estados Unidos, aún en las encuestas de hoy mismo, después del veredicto del jurado de encontrarlo culpable, sigue siendo el candidato favorito para ganar las elecciones en noviembre. ¿Verdad? Entonces, que lo lleguen a detener o a declararlo casa por cárcel en la Casa Blanca está difícil, porque además él tiene inmunidad, aunque la causa sea previa, él tiene inmunidad como presidente del Estado de la Unión. ¿Ah? Él tiene esa inmunidad. Entonces no va a ocurrir, si gana la presidencia, no va a ocurrir hasta después del 2029. Porque él toma posesión en el 2025, 4 años terminan en el 2029. Entonces, no va a ir a la cárcel antes del 2029 si gana las elecciones. De aquí al 2029 va a pasar mucha agua debajo del puente. A ver, dele. No, salgamos de Trump antes del corte. Hay una cuestión práctica que yo entiendo que es el enorme riesgo para la seguridad. Recordemos que en Estados Unidos estamos hablando de cárceles, las cárceles son privadas y sería un show tener, ningún director de cárcel va a aceptar que te Trump porque sería un show, ¿verdad? Y no va a querer eso, porque él es un showman, que hay que reconocérselo. Eso por un lado. Por otro lado, la misma Constitución a él lo establece que tiene requisitos, incluso hasta de la elegibilidad para ser candidato. Y él está apostando a que va a las elecciones y él puede apelar,
que le permita tirar el tiempo al 2025 y correr como candidato y ganar las elecciones y así esperar que termine su periodo y poder hacer cualquier cosa en el camino. El mismo camino, parecido, igual, paralelo, el de Netanyahu en Israel. Netanyahu es de una coalición, hacer la guerra con los palestinos, el genocidio con los palestinos. A usted se le está yendo una de las fracciones, si se le ve esa fracción queda en el aire. Sí, porque Y, hay que recordar que están es un pidiendo gobierno de adelantos mayoría. de elecciones. Sí. Y cuando vos lo mirás, el mismo juego, tiene que correr como candidato a presidente, porque eso es lo que lo vuelve inmune. Si él deja de ser presidente, se llama o a preso o a muerto. Pero lo vuelve inmune dentro del Estado de Israel. Exactamente. Dentro del Estado de Israel. Exactamente. Porque el día que él salga y caiga en un país que aceptó y reconoció la orden de la Corte Penal Internacional, puede ser muy presidente de Israel. Con solo que se monte en el avión de una línea aérea que no sea israelita. Sí. Sí. Es decir, eso puede ocurrir. Pero bueno, este no es el caso de Trump. No es el caso de Trump, exactamente. Sí. Pero Trump está apostando a correr la sentencia y que le permita correr como presidente. Así es. Él está jugando con los tiempos. Sí. No hay normas que impidan la participación de Trump con esos antecedentes. Porque él no va a estar juzgado con esos antecedentes. Así es, por eso te digo, mientras no haya una sentencia firme que restrinja sus derechos políticos y ciudadanos, él está libre de polvo y paja, como se dice popularmente, para poder correr como candidato. Ahora, hay encuestas que le favorecen y hay encuestas que no le favorecen. Pero la mayoría lo tiene como favorito para ahora, ganar las elecciones. elecciones. Es que ahí donde voy yo, porque, mira, en Estados Unidos, vos sabés cómo es el sistema para votar, son 330 millones de habitantes, 172 millones más o menos habilitados a votar, y esos 172 millones hay como unos 60, 65 millones inscritos, tenés que estar inscritos. Y ahí si la encuesta se le hiciste a los que no están ni inscritos, ni a los que están aptos para votar, se le hiciste a los que están en el saco más grande, en los otros 160 millones que no pintan nada. Tendría que haberse hecho a los 60 millones. Sí, no, pero acuérdate que hay requisitos técnicos, digamos, para hacer una encuesta. La encuesta se hace entre los que están habilitados para votar, entre los que votan, inscritos, no inscritos, pero que votan. ¿Verdad? Incluso entiendo yo que corre la pregunta, ¿usted va a votar en las próximas elecciones? ¿Por quién va a votar usted en las próximas, o por quién votaría usted en las próximas elecciones? Es decir, más o menos por ahí, porque es difícil, por ejemplo, aquí en Nicaragua, las preguntas de las encuestas se hacen a personas mayores de 16 años que son los que están aptos para votar. ¿Verdad? Entendería yo que no le van a preguntar a alguien que no tenga la capacidad de votar, que no esté habilitado para votar, que le pregunten porque efectivamente serían respuestas vanas, ¿verdad? Porque efectivamente no va a decidir absolutamente nada. Entonces, pero estas encuestas entiendo yo que son encuestas hechas entre quienes sí votan, ¿verdad? Entre quienes sí votan, entre quienes sí están habilitados para votar. Lo que pasa es que aquí hay una cosa, que la abstención dentro de los Estados Unidos en el proceso electoral estadounidense es bien alta. Altísima. Es decir, vos podés decir, yo estoy inscrito, yo sí voy a votar, estoy habilitado para votar, yo sí voy a votar, pero el día de las elecciones simple y sencillamente decidís que no vas a ir, o hubo circunstancias que no te permitieron llegar al centro de votación, que está además a 30, 40 kilómetros de tu domicilio o de tu centro de trabajo, entonces decidiste que no vas a perder el tiempo. Y ya está, y no votaste. Además no hay parqueo para tanta gente y te pueden multar un parque y perderlo, o que lo hacen por correo. Yo sí miré en 2 ocasiones a amigos hacer la votación por correo. Hay un control, pues. O sea, sí, pues, pero es un control que no te obliga de alguna forma. Hay países, por ejemplo, Ecuador, es obligatorio el voto y hay sanciones por no votar, pero en Estados Unidos no es obligatorio, entonces tenés a veces participación hasta del 40% nada más de los ciudadanos habilitados para votar. Ok, pero bueno, para cerrar el Trump, te voy a decir lo último que yo discutí con este jurista. Ok, Trump pues, se pasa para otro momento, va a las elecciones, gana en noviembre,
Y Trump se podría indultarse a sí mismo, pues si gana las elecciones. No, eso no lo puede hacer. Sí, porque además me parece a mí que no es un delito indultable, me parece, creería yo. Él puede seguir aduciendo que aquí es la gran cuestión, que esto tiene fines políticos y que efectivamente están detrás de Sí, estos habló fines algo políticos. sobre la parte federal y la parte estatal. Sí. Entonces, Porque- él puede hacer cuestiones de delitos federales, pero no estatal. En este caso es estatal y no podría, pues, y tampoco se vería sano. No, pues, pero además él insiste en que esto es una causa política, que se armó en su contra. Efectivamente, la muchacha esta, que ya no es una muchacha, ya es una persona acercándose a los 50 años, tiene 40 y tantos años, reveló un secreto por el cual le habían pagado y ella había firmado, había aceptado que no iba a contar esta historia, y pese a todo contó la historia y dijo además que le habían pagado para no contar la historia. Y eso lo convirtieron en una causa política, dice Trump. Siendo una causa doméstica, de alguna manera, en la cual ha habido efectivamente, como dice el veredicto, dolo hacia el Estado por cuanto se han falsificado documentos con los cuales se ha hecho declaraciones de impuestos. Entonces, pero empieza todo por un asunto del ámbito particular, personal, y se convirtió en una causa política, que es lo que dice Trump, que es una causa política en su contra para evitar que él sea candidato y gane las elecciones y resuelva los problemas del mundo, porque él dice que va a resolver los problemas del mundo. No sé cómo, pero él dice que va a resolver los problemas del mundo. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Bismarck Siero, sociólogo. Estamos conversando en esta edición. Hasta hace poco, Bismarck, lo que se sabía de los países miembros de la OTAN involucrados directo o indirectamente en el conflicto de Ucrania, en la operación especial militar rusa en Ucrania, es que proveían recursos, armamento y otras cosas para Ucrania. Pero han decidido, al menos 12 países que encabezan Reino Unido y Francia, han decidido autorizar a Ucrania para utilizar sus armas en ataques directos a la Federación Rusa. Es decir, bombardear objetivos rusos dentro del territorio ruso, poner bombas, etcétera, etcétera, etcétera. 4 de estos países se oponen, entre ellos los Estados Unidos, que dicen que oficialmente no han autorizado. Sin embargo, los reportes de Rusia indican que hay localidades rusas que han recibido bombardeos desde Ucrania que involucran armamento de los Estados Unidos, misiles y demás de los Estados Unidos. Pero en principio Estados Unidos no lo habría autorizado, así como tampoco Bélgica, Italia y España, la utilización de su armamento. Después de esto viene un paso más, que es ya el involucramiento de tropas directamente de la OTAN en este conflicto. Lejos de intentar detener el conflicto, miraba a una parlamentaria española que decía: la mejor manera de detener a Putin, ella no es que esté a favor de la operación militar especial, sino en contra, pero dice, la mejor manera de detener a Putin es una negociación que ponga fin al conflicto. Sin embargo, la OTAN y Europa, especialmente, porque ella hablaba de Europa como tal, Europa lo que están haciendo es darle razones a Putin para que el conflicto se extienda y se alargue durante más tiempo.
con la autorización para utilizar el armamento de Reino Unido, Francia, Países Bajos, Estonia, Lituania, Letonia, la República Checa, Finlandia, Suecia, Canadá, Polonia y Dinamarca contra objetivos dentro del territorio de la Federación Rusa. El texto fue recibido por 56 países, con respaldo de 47 de los 56 países o instituciones que forman parte de este organismo de la OTAN, y además 32, como los que vos mencionaste, en la asamblea dijeron que se podía usar el apoyo contra y puedan atacar objetivos militares en Rusia con el armamento cedido. A posteriori, después que sale la declaración del secretario en la Asamblea Parlamentaria, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, también resaltó la eliminación de las restricciones y empezaron a usar ya drones y armamento sueco este viernes. Eso Putin lo dijo un día antes, que si Estados Unidos estaba de acuerdo, entonces que se iban a sacarlo la ojiva y todo lo demás. Mira, la señora Zaharova, que es portavoz oficial del gobierno ruso, ella es de la Cancillería, dijo algo parecido a esto, no lo cito textualmente, pero dijo algo parecido a esto: si nos buscan, nos van a encontrar. Es decir, si quieren pleito, vamos a tener pleito. Al referirse a esta autorización. Pero Estados Unidos dice que ellos no han autorizado que lo usen. Dice que ellos no lo han autorizado. Que lo usen para defenderse dentro de Ucrania, no para ir a... Que es para lo cual se habían estado utilizando teóricamente. Porque realmente, es decir, los bombardeos y los ataques a ciudades y objetivos rusos dentro de la Federación Rusa no son de esta semana ni de la semana pasada. Es decir, empezaron ya hará más de un año. Ahora, que es la famosa ofensiva ucraniana. Que lleva ya 4 meses. La más reciente. La más reciente, y no ha funcionado como esperaba Occidente que funcionara. Dice que ha conquistado, no sé la palabra conquistado, que ha 880 kilómetros en los 2 años de la operación y está llegando a Kiev, y hay 4 ciudades en la parte de Kharkiv, dice Rusia. Pero hay que acordarte que Rusia no tiene a Kiev en su objetivo. No. Es la zona del Donbass. Sí. Y Arroz de Donbass nada más, que era parte eslava meramente rusa, históricamente rusa, pues. Sí. Históricamente rusa, que toda la parte y además pues son los que en el 2022, en febrero del 2022, anunciaron que se convertían en repúblicas rusas y que dejaban de ser ucranianas. Luhansk y Arroz. Y Donbass. Pues la región del Donbass, ¿no? Anunciaban que dejaban de ser ucranianos y se convertían en rusos, y le pidieron a Rusia la protección, y por eso es que sale la operación militar especial de Siria. Un procedimiento. Pues, y que después hubo un referéndum, una cosa, una votación, y votaron ahorita. Sí. Solamente por recordar un poquito, ya en el 2014, cuando Rusia y Putin les da una alerta, y después viene y gana el señor que estaba antes de Zelensky. Poroshenko. Y él, Poroshenko, creo que sí, y le hacen la vida imposible porque era prorruso, todo esto y lo otro. Después viene y el gabinete de Zelensky, antes que gane Zelensky, estaba el hijo de Biden, ¿te acordás? Que estuvo involucrado en una cuestión de armas y todo. Y que continúa ahí metido de cabeza. Y de repente dentro del gabinete habían hasta 5 o 6 funcionarios norteamericanos. El gabinete de Zelensky, estamos hablando. Y Zelensky ya está fuera de ley, tiene ya un mes que tuvieron que haber habido elecciones, tuvo que haber entregado el poder, elecciones tuvieron que haber habido en febrero, tuvo que haber entregado en los principios de mayo. El 20 de mayo se vencía su periodo, sí. Y no hay elecciones, dice. Y a raíz de eso empieza a pedir más apoyo para defenderse y para atacar, dice él. Hay 2 elementos que yo, siempre digo 2 porque hay un elemento que yo me he quedado, siendo Rusia el país más grande del planeta, porque es el más grande del planeta, y que tiene muchos recursos, creo que vimos la vez pasada, vos diste unos datos sobre cómo ha sido la caída estrepitosa de Ucrania económicamente, o sea, eso es doloroso, pues.
donde llegan la OTAN y pues Estados Unidos es la OTAN, Occidente y Estados Unidos, llámese la OTAN, donde llegan estos son una plaga, pues. No he conocido un país que donde lleguen ellos sea próspero, porque igual con los... Solo me acuerdo cuando ocuparon rapidito Haití, Naciones Unidas con los Cacos Azules y después salieron hasta problemas y declaraciones de abusos sexuales y violaciones y otros cosas, pecados capitales de ellos, pues. Son como una plaga, o sea, era el segundo mayor exportador de cereal y fertilizante. Por ahí era su subsuelo pasaban los gasoductos que alimentaban casi el 70% de Alemania y el resto de Europa. Ahora tienen una crisis financiera que le den gracias a la vida, a Dios, si es que creen que no le ha hecho malos inviernos, porque un invierno bien pegado ahí van a hacer tendanadas, pues en Palamecánica van a recoger un montón de inmigrantes por falta de calefacción y todo, pues, y ahí eso está lleno. No hay nada nuevo en esta parte. Esto es, se lo dijo Putin recientemente, que estuvo anduvo de visita en esta semana en las pequeñas rusas que están alrededor del Donbass. En Turkmenistán. No, bueno, ajá. Sí, en Turkmenistán. Había estado en Turkmenistán, me parece, en un viaje oficial. Sí. ¿Verdad? Pero el Turkmenistán está más hacia el este, es decir, está más en Asia. Anduvo de visita en esta y de paso dejó claro que ellos están listos, pues, como dijo de Estados Unidos, no sé qué piensa. El ministro de Defensa ruso aseguró que ellos tenían toda la parte del Donbass, 880 kilómetros cuadrados, no tienen interés en Kiev, es toda la zona y la región del Kharkiv, que es la parte que ellos están, que es como la parte que les va a permitir que no le... donde le minaron una represa, ¿te acordás? De Crimea, sí. Que prácticamente ellos no pensaban llegar hasta ahí, y es como, voy a decir así con los dedos, como una zona de seguridad para Crimea y toda la parte del Donbass. Pero bueno, pero es que ahora me parece que el asunto es que se dio un paso para elevar la parada en este conflicto, ¿verdad? Porque ya, si bien Rusia había acordado con la OTAN, al menos de forma verbal, en el inicio de los años 90, que la OTAN no iba a moverse hacia Rusia, ¿verdad? Y eso, pues fueron palabras que literalmente se las llevó el viento, y la frontera de la OTAN se acercó a las fronteras de Rusia, y Rusia cada vez decía, no se acerquen, no nos amenacen, no nos amenacen, no nos amenacen, decía Rusia todo el tiempo. Y nada, la frontera siguió avanzando, hasta que llegó a la amenaza de convertir a Ucrania a unos cuantos kilómetros de Moscú en la última base de la OTAN, ¿verdad? En contra de Rusia. Entonces empieza todo este rollo y este conflicto. Pero entonces no solamente desoyendo eso, porque además desde el inicio de la operación especial militar en Ucrania, Rusia ha venido diciendo, no nos provoquen, no se metan, no manden tropas que entren aquí son tropas que van a morir en combate, como efectivamente ha venido ocurriendo, porque hay mercenarios de distintos lugares que han quedado en el terreno, ¿verdad? Entonces, y sigue Occidente empujando, entonces, y ahora que dicen, bueno, ocupar nuestras armas para atacar a Rusia, Rusia considera eso como una provocación más, como una amenaza más, y responde que bueno, que se va a considerar a toda, como lo ha dicho ya anteriormente, todo movimiento de armas, no importa de dónde sean, y no importa quiénes estén, como un objetivo militar dentro de Ucrania, ¿verdad? Entonces van a ir subiéndose, es decir, eso va a ir subiéndose
la parada va a ir escalando el conflicto a cosas más graves. Eso es como yo te doy un empujón, vos me respondés con un golpe, yo te doy una patada y después se va subiendo hasta que uno termina total y absolutamente lastimado, o los dos, pues. Entonces está complicada la cosa. Se va a poner un poquito más fea ahorita en este mes. Sí, entonces lejos de escuchar palabras que digan, resolvamos este asunto, ¿verdad? Como que le echaron más gasolina al fuego. Gasolina, madera, papel, de todo. Y está soplando viento, entonces va a ser más fuerte. Sí. Y a eso sumarle de una u otra manera algunas señales. Entiendo que en estos días Macron no ha dicho mayor cosa, aparte de aquello del envío de tropas a Ucrania, y no solamente el armamento, sino la necesidad de poner tropas francesas con pie en tierra en Ucrania y participar directamente en el conflicto, etc. Aparte de eso, que efectivamente era una provocación, creo que no ha dicho mayor cosa en estos últimos días el señor Macron. Pero se sumó ahora el primer ministro británico, que hizo dos cosas. Primero, llamó a la población a abastecerse de todo lo necesario, insumos necesarios como alimentos, agua, baterías para lámparas y radios, tener dispuesto un radio que funcione sin corriente eléctrica y estar listos por lo menos para 3 días, decía él. Por lo menos para 3 días. Que podía ser por una pandemia, podía ser por un fenómeno natural o por una guerra nuclear. Es decir, alarmar a la población con ese tipo de mensaje. Y 2 días más tarde viene y dice, hablé con el rey Carlos y estamos de acuerdo, por lo tanto se disuelve el Parlamento, vamos a convocar a elecciones en julio para elegir un nuevo gobierno, es decir, cuando él dice un nuevo gobierno no es que él se va a quitar, sino que él va a resultar reelecto, esa es la teoría, va a resultar reelecto porque la Gran Bretaña necesita un liderazgo fuerte que responda a la necesidad de los tiempos. Hay 2 cosas que hay que destacar con lo del británico. Francia, Macron prohibió a empresas israelitas en la feria de Eurosautory, que es de todos los elementos estos de robots que hacen trabajo, todo lo que tiene que ver a base de litio, toda la parte de la tecnología, excluyó a todas las empresas de origen o fondos israelitas. También excluyó a empresas dentro de la famosa Feria de la Defensa por lo que está pasando en Gaza. Igualmente le pidió el cese al fuego tras el incidente que hubo en Rafah, ¿verdad? Que entraron después de todo. Y hay 2 repercusiones que son claras. Llama la atención que también dice a su población que deben de protegerse. No sé si es una cuestión alarmista de tanto de Francia y Reino Unido, de decirle a su población que deben de estar, casi les digo como alerta. No usó las palabras del primer ministro británico, Macron, pero sí dio a entender que hay que estar listo. Ya que tocaste Israel, vamos a hacer la pausa y hablamos acerca de esa región del planeta. Dejamos la Europa un momento y nos vamos para esa región del planeta. Regresamos en breve en Sumando Vígores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. 2 resoluciones importantes, ya lo mencionábamos la semana pasada. La Corte Internacional de Justicia emitió una orden para detener todas las acciones militares. Todas las acciones militares significa tanto de Hamas como del gobierno israelí en la zona limítrofe de Gaza con Egipto, en la ciudad de Rafah,
que es prácticamente un campo de refugiados. Lejos de atender esa orden, porque esa es una orden de la Corte Internacional de Justicia, Israel dijo, vamos sobre, y cayó sobre Rafah, atacando directamente un centro de refugiados y bombardeando casas de campaña, matando a decenas de personas en el ataque. ¿Verdad? Muy largo de lo que había ordenado la Corte Internacional de Justicia, que decía, para evitar un genocidio. Ah, no, yo lo hago, ¿y qué? Dice Israel. Y entonces encima, la Corte Penal Internacional, atendiendo la solicitud del fiscal especial que lleva la causa de Israel y de Gaza, pide orden de detención, pide que se emita orden de detención contra Netanyahu, su ministro de Defensa, y otro funcionario más, y contra líderes de Hamas. Y la Corte Penal Internacional dice, va, juega, hay orden de detención, ya es oficial una orden de detención en contra de estas personas. ¿Y qué contesta Netanyahu? Que no le importa, que no. ¿Ah? Y que eso es equivalente a crear una simetría, dice él, entre unos y otros que no tienen nada de simétrico, con lo cual yo estoy de acuerdo, porque es decir, un grupo insurgente como es Hamas, nada tiene que ver con un ejército preparado, equipado, organizado para la guerra, como es el ejército israelí. Efectivamente no tienen nada que ver. Y dice, esto es como decir, después del 9/11, que se emite orden de captura contra Osama Bin Laden y el presidente George Bush. Así hizo la comparación Netanyahu. Comparación que para varios analistas tiene alguna incidencia por cuanto la guerra que empezó Bush después del 9/11, que está seriamente cuestionado si realmente fue un ataque o es un ataque de falsa bandera, resultan, de esa guerra que inició Bush, resultan más de 2 millones de personas muertas. Y ahí hay responsabilidades en esos 2 millones de personas muertas. Entonces, dicen los analistas, y él se está comparando con ese que mató a 2 millones. Fíjate que Netanyahu, desde que arrancó esto, en estos 7 meses, vamos para 8 meses, ya en la próxima semana. El domingo próximo. El Partido Unidad Nacional de Israel está presentando un proyecto de ley para disolver el Parlamento y generar nuevas elecciones. Y él viene de una coalición. Y al iniciar esto hace 7 meses, él recrudece toda esa parte porque él busca el falso nacionalismo israelita, busca la cuestión semita, antisemita, y todo lo revuelve por ahí. Porque él ya desde antes de ese conflicto, él ya tenía una orden dentro de Israel. Ahora ya está la orden internacional, no sé dónde se va a meter, porque él o se va a suicidar o quién sabe qué va a pasar, pero no creo que se vaya a Marte, ¿verdad? O a la Luna. El Partido Unidad Nacional de Israel ya habló con miembros del gabinete de guerra, ya incluso hizo viaje a Washington. Es llamativo que los líderes políticos israelitas todos pasan primero su entrevista por Washington y hablan con Blinken y después regresan allá. Solo me recuerdo una anécdota que había rapidito en Nicaragua, se tomaban fotos en el Capitolio Somoza García, después decía que había hablado con el presidente. Es solo un paréntesis. Pero llama la atención que la coalición de los 7 partidos, todos pasan por Washington, hacen su despacho de gabinete y después llegan allá. Estos ya están que no quieren. Es decir, vos decís que están bautizados ya, bautizados y bendecidos. Bautizados y bendecidos. Pues, y ya cuando vienen de allá, hablaron con Blinken y el resto, en el caso de Benny Gantz, él dijo, no hay nada ya. Ya no hay nada más que hacer, yo no me quiero meter más en este clavo, yo me retiro con mi partido de la coalición y eso deja más débil a Netanyahu. Débil incluso a nivel internacional, porque a nivel internacional cada vez más países no solamente están reconociendo al Estado
palestino, ya en un reconocimiento oficial al Estado palestino, lo cual ha causado mucha molestia en Tel Aviv y Jerusalén, que ha reaccionado en algunos momentos incluso de forma violenta contra estos países, sino que además cada vez hay más aislamiento internacional contra Netanyahu, las protestas continúan creciendo, continúa habiendo manifestaciones en varios lugares, e incluso está ocurriendo una cosa que a mí me parece que no debería de ocurrir, ¿verdad? Porque si criticamos lo que ocurrió en Ecuador con la Embajada de México en Quito, también es criticable que sedes diplomáticas israelitas, que son sedes diplomáticas, sean atacadas con bombas Molotov, ¿verdad? Y demás, que es el caso de Turquía, en Ankara, entiendo yo que fue atacada el consulado israelita en Ankara, y en Ciudad de México, en donde también fue atacado con bombas Molotov el consulado israelita. En el caso de México hubo un enfrentamiento con las autoridades, con la policía, que fue calificado como violento, efectivamente fue violento, hubo golpes, lacrimógenas, etcétera, pero también hubo bombas Molotov contra los mismos policías. Las mismas bombas Molotov que se tiraban contra el consulado se las tiraron a la policía. Entonces allí hubo de cal y de arena. Pero no es correcto que no tengan o no se esté dando toda la protección a la sede diplomática. Guste o no guste, ¿verdad? No es correcto, ¿verdad? Me parece a mí. Pero hay algunas señales recientes que de alguna manera, que las acabas de decir una parte que voy a decir, en esta zona del planeta que me da cierto, es la vergüenza de la humanidad poder vivir esto. Pero hay algunas señales que me van dando, no tal vez la banderita de la paz todavía, pero sí me da perspectiva, digamos. La orden de arresto a Netanyahu suministro, la sentencia, países europeos que ya se preparan en reconocer el Estado de Palestina. Ya Finlandia, Suecia ya dijeron que sí, y viene sumándose ese aislamiento internacional de Israel y cada vez mayor, voy a decir así, el tensionamiento entre Washington, entre Biden, Blinken y Israel. No, pero fíjate una cosa, Bismarck, que aquí me parece a mí que más largo distante de haber un distanciamiento, ¿verdad? Es decir, al contrario, está cerrando filas Estados Unidos a favor de Israel. Lo que pasa es que a veces hay cosas que son indefendibles, ¿no? ¿Verdad? Y se vuelven cada vez más difíciles, pero Estados Unidos está haciendo todo lo que puede hacer para garantizar la seguridad de Israel, porque dice que la seguridad de los Estados Unidos pasa por la seguridad de Israel. Ok, que por el lobby judío, por todo lo que vos querrás, pero me parece que se llegó a niveles de locura, porque ya aquí hay niveles de locura, o niveles de una creencia cierta de imperial, que Estados Unidos, por lo menos legisladores norteamericanos, anuncian que se debe crear una ley para sancionar a la Corte Penal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia, por pronunciarse en contra de Israel. Poner sanciones en contra de los órganos internacionales de justicia que fueron creados justamente para evitar que llegáramos a los conflictos internacionales de mayor magnitud, y que Estados Unidos diga que los va a sancionar, ¿verdad? O por lo menos que haya legisladores norteamericanos que estén proponiendo sancionar a los órganos internacionales de justicia por haber tomado una decisión con la cual ellos no están de acuerdo, me parece que son niveles de locura, de creencia imperial, que llegaron a niveles insostenibles, al grado que hay mucha gente que viene y dice, ¿cómo Estados Unidos va a decir esas cosas cuando el dólar se está debilitando y lo que están haciendo es debilitándolo más, porque además va a sancionar? Es como que Trump venga y diga, las empresas Trump no vamos a comercializar más con el estado de Nueva York
porque en el estado de Nueva York Me acusaron. me acusaron y me declararon culpable de 34 cargos. Es decir, a esos niveles, es decir, desconocer los órganos de justicia y ponerles una sanción, ay, me parece que son niveles de locura enormes. Pero también ellos no son ni firmantes de muchos de esos. No, ellos no pertenecen a la Corte Internacional de Justicia. Eso, después de la sentencia a favor de Nicaragua, Estados Unidos se retiró de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, es decir, no reconoce a la Corte Internacional de Justicia, pero entonces, además de no reconocerla, ahora quiere ponerle sanciones, como le ha puesto sanciones a Cuba, como le ha puesto sanciones a Nicaragua, como le ha puesto sanciones a Irán, como le ha puesto sanciones Pero a Venezuela. sí hay un aislamiento internacional a Israel, al gobierno sobre todo. Hay ya, no voy a decir cierto cisma, pero ya hay cierta ruptura a nivel de la coalición en el interior, y hay colonos que están reclamando que ya se pare esto, pues, porque recordemos que muchas empresas israelíes usan mucha mano de obra palestina por un lado, y por otro lado no lo están dejando llegar a los escenarios ahora. Francia les dijo que no llegaran las empresas, pues, que no hay que para ir a hacer ningún acuerdo ni nada, pero son tus empresas. Vos venís desarrollando tecnología y querés estar en todos esos foros, esos espacios, en esa feria para vender. No vas a estar pagando científicamente tu desarrollo tecnológico para no tener dónde los vamos a comprar y quién te los compre. O sea, y lo más duro de la secta es cuando le toca ya la bolsa a un empresario, pues, a alguien poderoso. Por eso lo vemos hasta contradictorio, como lo estás diciendo ahorita, pues. Hacemos la analogía con lo de Trump. Pareciera demencial totalmente lo de Blinken y lo de Biden, pues. Sí. Pero bueno, así están las cosas. Quiero agradecerte mucho. El tiempo se nos fue. Bismarck, quiero agradecerte mucho esta platicada de este viernes. Fíjate que hay dos cosas rapidito. Uno, hay elecciones de México, vamos a abordarla después. Y saludar pues a la gente que siempre ahí me los encuentro, a nuestros fans, te mandan saludos siempre. ¿Cómo no? Gracias. Efectivamente, la doctora Claudia Sheinbaum de Morena, es decir, del partido que está en el gobierno, llega a estas elecciones este domingo en México como la favorita para ganar las elecciones, posiblemente en primera vuelta. Vamos a ver qué ocurre. El próximo viernes hablamos acerca de esto. Gracias por su atención. Que pase un buen fin de semana.